Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a ver acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar el análisis por Iberdrola, donde una semana más seguimos comentando este objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 11,83 euros. Por el camino está encontrando resistencia en la zona de los 11,17, pero en caso de superar esta zona yo creo que lo más probable ya sería atacar máximos históricos en los 11,59 y ya de superar máximos históricos le quedaría el camino abierto para ir a cumplir el objetivo alcista. En cuanto a soportes, tiene un primer soporte importante de corto plazo en los 10,52 y después ya para medio plazo ya no me gustaría que perdiera estos últimos mínimos en el entorno de los 9,06. Anularía el doble suelo en caso de perder la zona de los 8,27. Nos vamos a la siguiente acción, Inditex, que esta semana ha dado una primera señal negativa tras perder esta directriz azul que venía uniendo mínimos, pero de momento ha sido capaz de respetar los últimos mínimos importantes de corto plazo, esta zona de los 27,59. En caso de perder este nivel, veo bastante probable una corrección superior, quizás para testear la media de 200 sesiones o quizás para testear esta antigua zona sombreada amarilla, en el entorno entre los 25,27 y 25,57 euros. En cuanto a resistencias, la primera estaría en el entorno de los 28,82 y después ya de los 31,03 y en los 31,62 euros. Nos vamos a Indra, gráfico semanal, donde continúa el objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16,39 y objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 13,38. Ahora el precio se encontraba un poquito alejado de la media de 200 sesiones, aquí nos había dejado una vela semanal un tanto inquietante y a partir de ahí están viniendo estas últimas consolidaciones. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que en el corto plazo se empezó a poner un tanto peligrosa tras dejar este gran hueco bajista. Ahora tendría primera zona de soporte, la zona entre los 10,89 y 11,11, es decir, esta antigua zona de máximos, después ya la media de 200 sesiones y niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos a Colonial, que no pudo con la primera resistencia de corto plazo, esta directriz que venía uniendo máximos y sin embargo perdió la primera zona de soporte en el entorno de los 6,30 euros. A partir de ahí más caídas que le han llevado a la siguiente zona de soporte importante, zona de los 5,69. En caso de perder estos niveles, ya el siguiente importante estaría en el 61,8% de la última subida, que pasaría por los 5,47 euros. Nos vamos a IAG, donde aquí hace tiempo avisábamos objetivo por segundo impulso alcista y objetivo por canal descendente roto al alza. Bien, pues de momento cumplió el objetivo por segundo impulso alcista, pero de momento le quedaría pendiente el objetivo hacia niveles de 2,33. ¿Lo acabará cumpliendo? Pues no lo sé, no soy mago, pero de momento está activado. Yo lo daría por finiquitado en caso de perder este último mínimo, en el entorno de los 1,38. Mientras sea capaz de respetar este nivel, la compañía seguirá en tendencia alcista de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes. Ahora, como pierda los 1,38, daría una señal bastante negativa. Por aquí arriba decíamos que no era momento de comprar porque tenía la media de 200 sesiones bastante alejada, perdió el soporte de corto plazo que marcábamos en los 1,7715 y a partir de ahí caídas hacia la primera zona de soporte importante de largo plazo, que sería esta antigua directriz que venía uniendo máximos, que además coincidiría con la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Veremos si el precio es capaz de agarrarse a esta zona y a partir de ahí retomar las subidas, aunque estas velas han sido bastante impulsivas y además dejando este hueco bajista por el camino. Y si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que el precio se topó con la media de 200 sesiones en semanal, que continúa en fase descendente. Por tanto, sentimientos encontrados en IAG. Por un lado tiene este objetivo alcista, pero por otro lado dando signos de debilidad bastante importantes, así que yo esperaría nuevas señales alcistas que nos indiquen que se retoma la tendencia. De momento, precaución. Nos vamos a Logista, donde aquí proponía vigilar una posible zona de soporte conformada por la paralela a esta directriz que venía uniendo máximos. Decía que si desde aquí rebotaba el precio, esto se podría convertir en un canal ascendente, pero no fue capaz de respetar esta zona, por lo tanto ya no tendría sentido esta posible figura. Ahora estaría en una zona de soporte como sería la media de 200 sesiones. Si nos vamos a un semanal, vemos que la media de 200 sesiones todavía queda bastante alejada. Por lo tanto, yo de momento no tendría demasiada prisa por entrar. Nos vamos a Mapfre, donde aquí lo último que decíamos, si recuerdas, era que había cumplido el objetivo que habíamos marcado por doble suelo y que aquí arriba no era momento de comprar. ¿Por qué?
Pues porque ya había cumplido el objetivo alcista y porque estábamos en una zona de resistencia importante. Incluso aquí todavía tengo marcada una posible corrección a la media. Bueno, pues desde aquí ha venido esta última consolidación. Yo no soy adivino, es decir, podía seguir subiendo, pero si quieres hacer una gestión lógica del riesgo, aquí arriba no tiene ningún tipo de sentido comprar. Ahora estamos en una posible zona de soporte como es la media de 200 sesiones, después ya tendríamos niveles de 1,74 y para medio largo plazo la zona sombreada amarilla es muy importante, zona en el entorno de los 1,45, 1,46 euros. Nos vamos a Meliá, que se encuentra retrocediendo desde la zona de resistencia que marcamos, esta zona de antiguos máximos entre los 6,45 y 6,57 euros, y además habría perdido estos últimos mínimos de corto plazo, la zona de los 5,87. Veremos ahora si es capaz de agarrarse a la media de 200 sesiones. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar, después ya tendría los 5,24 euros. Nos vamos a Merlín, donde aquí en los últimos vídeos llamaba a la precaución porque todavía sigue pendiente el objetivo por doble techo hacia niveles de 6,74. Este objetivo solo se anula en caso de superar la zona de los 9,89 y además en el corto plazo marcábamos una zona de resistencia importante en el entorno de los 9,40. Bueno, pues desde aquí han venido caídas, se perdió el primer soporte de la directriz que venía uniendo mínimos y además también se perdió este último mínimo relevante en el entorno de los 8,53. Por lo tanto, se ha perjudicado de nuevo el aspecto técnico. Fíjate que estos últimos mínimos de los 8,53 ahora suponen la primera zona de resistencia importante, una zona contra la que ya ha chocado el precio esta semana. Aquí hasta podríamos marcar un nuevo objetivo por doble techo hacia niveles de 7,67. Por tanto, de momento precaución, daría una primera señal positiva en caso de superar los 8,53. Nos vamos a Naturgy, que ya hace tiempo vengo comentando que está muy aburrida, está muy lateral, la media de 200 sesiones está plana, por lo tanto no está muy interesante para invertir. Una posible estructura a vigilar sería este canal ligeramente ascendente, tiene primera zona de resistencia los 27,48, primera zona de soporte los 24,09. Red eléctrica. Bueno, en red eléctrica el primer nivel de resistencia a superar está muy claro, sería esta directriz azul que viene uniendo máximos. Hemos perdido el 61,8% de lo que llevábamos de subida, por tanto esto ya no puede ser un primer impulso alcista. Tendríamos primera zona de soporte en los 15,33, después en este hueco alcista y por último en niveles de 14,28. Perder este mínimo sería bastante negativo. Nos vamos a Repsol. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico. Si recuerdas, en semanas anteriores comentaba que había que tener cuidado porque el precio se había frenado en este antiguo máximo, zona de los 15,50, y después señalaba dos niveles de soportes importantes. El primer intermedio estaba en la zona de los 14,53. Tras perder este nivel, activó objetivo bajista hacia 13,59, objetivo que ya estaría cumplido. Pero es que después, tras perder este último mínimo, activó figura de doble techo con objetivo 12,81. Este objetivo todavía estaría pendiente. Por tanto, precaución en Repsol, tiene primera zona de resistencia la media de 200 sesiones y después esta antigua zona de soporte entre los 14,06 y 14,16 euros. Nos vamos a Robi, que en el corto plazo mejoró tras la superación de los 38,30. Ahí decíamos que el escenario más probable era ir a visitar esta zona sombreada amarilla y después lo último que decíamos era que la clave iba a estar en la media de 200 sesiones. De momento la media está actuando de resistencia, se perdió además estos últimos mínimos de los 39,52, por lo que de momento precaución. Si la media se gira y si es capaz de superar este último máximo de 43,70 serían señales bastante positivas. Nos vamos a Banco Santander, que continúa con el objetivo alcista activado por segundo impulso hacia niveles de 4,27, aunque la situación técnica se ha claramente deteriorado. No solo en Banco Santander, lo hemos visto en otros bancos, aquí en concreto nos ha dejado este importante hueco bajista y a partir de ahí se han sucedido las caídas. Veremos ahora si la media de 200 sesiones es capaz de contener estas últimas caídas, veremos si desde aquí es capaz de volver a reordenarse el precio al alza, pero de momento yo tendría precaución. Nos vamos a Solaria, que de momento no ha podido con el primer nivel de resistencia que marcamos, la zona entre los 17,80 y 18,11 euros, esta zona sombreada gris. En cuanto a soportes yo vigilaría los 16,75 y los 16,29. De momento hay que tener precaución porque la media de 200 sesiones continúa en fase descendente y aquí ya actuó de resistencia. Respecto a SACIR, aquí tenemos el gráfico. En el medio largo plazo habría activado objetivo por este canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 3,57, pero se encuentra en fase de caídas. Tiene primera zona de soporte importante en la media de 200 sesiones en diario y si nos vamos a un semanal,
vemos que la vela que nos dejó esta semana pues no es especialmente positiva. Además, la media todavía queda alejada del precio, por lo que a pesar de tener este objetivo alcista activado, yo esperaría. Si continúa la corrección a la zona de la media y aquí te da nuevas señales alcistas, pues quizás me plantearía entrar. De momento yo me esperaría, tendría precaución porque a pesar de tener este objetivo alcista activado, no tiene un nivel de soporte importante donde fijar un stop loss a la estrategia. Y yo personalmente prefiero perderme una operación a entrar a destiempo. Soy bastante exigente en ese sentido y más en el entorno actual. Ahora nos vamos a Telefónica, donde aquí marcamos un primer nivel de resistencia de corto plazo en los máximos de esta vela con sombra superior alargada, es decir, en niveles de 3,99, 4 euros, y de momento el valor no ha podido superar esta zona. Desde aquí han venido estas últimas caídas que han llevado a Telefónica a la primera zona de soporte de los 3,67. Después ya tendría la zona de la media de 200 sesiones y muy importante este último mínimo en los 3,41 euros, porque en caso de perderlo estaría perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Mientras no pierda este último mínimo, seguirá en tendencia alcista. Ojo, tendencia alcista de corto plazo, porque si reducimos el zoom, ya vemos que la tendencia de fondo no es demasiado positiva. Nos vamos a Unicaja, que al igual que otros valores del sector bancario, se encuentra corrigiendo. Ha tenido fuertes caídas durante estos últimos días. Eso sí, previamente ya había avisado desde una zona de resistencia importante, zona de los 1,26, había avisado con esta divergencia bajista que avisamos en el canal. Además también con este hueco bajista. A partir de ahí vinieron caídas, después se retesteó esta zona sombreada gris y de nuevo esta resistencia frenó el avance del precio, dejándonos fuertes caídas tras este hueco bajista. Ahora tiene primera zona de soporte esta directriz verde que viene uniendo mínimos y después ya los 0,8650. Primera zona de resistencia los 1,0655. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.